Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo estar en sus hogares a través de este medio. Este es el estudio número 3 de la serie La Ley y la Gracia. Estuvimos viendo la experiencia que tuvo Pedro en el primer estudio. En el segundo vimos el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, que tomaron una serie de decisiones. Y hoy vamos a estar viendo a qué se referían ellos, por qué usaron las palabras que usaron. Ellos dijeron que a los cristianos no era necesario circuncidarlos y obligarlos a guardar la ley de Moisés. Incluso llegaron a decir que poner un yugo sobre los discípulos, que ni ellos, los judíos de ese tiempo, ni sus antepasados habían podido llevar bien, era tentar a Dios. Entonces, todo indica, y está muy claro, porque no está escrito en clave, ni es un asunto sujeto a una interpretación compleja y exhaustiva, porque es muy sencillo. Es una reunión de líderes cristianos, lo que había en la época, entre los que estaban los más connotados de los cristianos del primer tiempo: Pedro, Pablo, Bernabé, Silas, una serie y los apóstoles en Jerusalén, y los ancianos de la ciudad de Jerusalén. Todo indica que la gente que estaba ahí tomaron las decisiones correctas. Y uno de los elementos más impactantes para mí es que cuando le escriben a los hermanos de la ciudad de Antioquía, le dicen: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, lo que quiere decir que el Espíritu Santo estuvo sumamente activo en esa reunión, trazando las pautas de lo que sería el destino de la iglesia. Israel, el pueblo de Dios; la iglesia, el pueblo de Dios también. Son las ovejas del otro rebaño de la que hablaba Jesús. Ya se trata de una fe con orígenes judíos, pero una fe basada en un nuevo pacto, ya no en la ley de Moisés, sino en la sangre del Cordero de Dios. Por eso es que Jesús, al instituir la cena del Señor, o la Santa Cena, o la Eucaristía, como quieran llamarle, dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Estamos bajo un nuevo pacto. Y es penoso que haya personas que quieran, que insistan en estar en los parámetros del antiguo pacto, cuando hay un nuevo pacto más contundente, más relevante, que ver con, y está basado en la obra no que hacemos nosotros, sino en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y la obra que hace el Espíritu de Dios, renovando, transformando poderosamente a los corazones de los hombres, que es lo que ha estado haciendo durante los últimos 2000 años, transformando vidas de una manera poderosa. Toda la historia del cristianismo está llena de conversiones extraordinarias, de hombres que luego fueron tremendos hombres de Dios, pero primero agotaron procesos o fueron completamente enemigos de la fe hasta que el Señor los tocó y los transformó. Eso es el Evangelio: poder de Dios, transformación de la vida. Y hay aspectos relevantes y palabras contundentes en este nuevo pacto. Una de las más importantes es la palabra conversión, nuevo nacimiento. Necesitamos experimentar en nuestra vida una transformación total por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que es el Evangelio y lo que es el llamado para la iglesia universal, la iglesia que estaría dispersa en el mundo y que no necesariamente tiene que estar vinculada a Israel. Aunque Israel, insisto, es una nación santa y escogida por Dios con un propósito. Y dice San Pablo que en el final todo Israel será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando los apóstoles dijeron que no iban a poner sobre la cerviz de los discípulos el yugo de la ley y de que tuvieran que circuncidarse para volverse judíos, en otras palabras, que podían seguir siendo gentiles y tener sus hábitos y costumbres, solamente que se cuidaran de algunas cosas de la ley que eran relevantes. Por ejemplo, les decía en el estudio anterior que no solamente está la ley de Moisés, sino que también hay leyes trascendentes, como le he llamado, que son las leyes que han tenido vigencia en todos los pactos de Dios con la humanidad. Porque la ley de Moisés es solamente uno de los pactos que Dios ha tenido con la humanidad, no es el único. Pero antes de que la ley de Moisés existiera, había parámetros entre lo que es lo bueno y lo malo, lo que es lo de Dios y lo que es del enemigo, qué es correcto, qué es incorrecto. Todas esas cosas estaban definidas
en la antigüedad. Lo que pasa es que la ley de Moisés fue la que le puso nombre y apellido a cada cosa. ¿Ven? Pero insisto mucho en eso porque, y retomo lo que dije la vez anterior, de que nadie le dijo qué sé yo, ¿quién le dijo a Abraham que llevara los diezmos? Porque lo hacían, los antiguos lo hacían. ¿Desde cuándo? Bueno, tal vez desde que comenzó el culto a Dios. Y la Biblia dice que cuando le nació el primer hijo a Set, el sustituto de Abel, porque la palabra Set significa sustituto, ese hombre espiritual llamado Set, dice que cuando le nació su hijo, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Lo que quiere decir que el culto a Dios, al Dios verdadero, existió antes de Moisés. Y vemos que Abraham le lleva los diezmos a Melquisedec. Había un sacerdote, un sumo sacerdote del culto al Altísimo, al único Altísimo que hay, al único Dios verdadero, antes de Moisés. Y asimismo vemos, qué sé yo, a José. Me impresiona mucho que José no quiso tocar a la mujer de Potifar y prefirió huir. Y eso lo hizo 400 años antes de que Moisés escribiera no codiciar a la mujer de tu prójimo, y alrededor de 1000 años antes de que Pablo escribiera huir de la fornicación. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que los principios que nos gobiernan, muchos de ellos no se originan en la ley, son anteriores porque emergen del corazón de Dios, del Dios de la justicia, del Dios del bien, del Dios de la verdad, del Dios del amor, del Dios de la paz, del Dios de la verdad. Esas verdades han existido siempre y la ley de Moisés ayudó a ponerles, a definirlas aún mejor. Entonces, de estas cosas trascendentes que hay que cuidarse, los apóstoles en el capítulo 15 de Hechos decían que se abstuviesen de fornicación. Estoy retroalimentando un poquito lo que hemos visto hasta ahora, de fornicación, que se abstuvieron de la idolatría o de los sacrificados de los ídolos, de ahogado y de sangre. Apenas 4 cosas básicas que tienen que ver y que están reseñadas en la ley de Moisés y que son sumamente importantes que el cristiano las ponga en práctica. Entonces, la palabra fornicación la vamos a ver más adelante, cómo el Antiguo Testamento define una palabra griega. Entonces tenemos que ir, porque esa palabra no va a aparecer en el Antiguo Testamento, propiamente dicho, porque es una palabra griega, porneia. Entonces, vamos a comenzar por el tema de la idolatría. Éxodo 20, todo el Antiguo Testamento está claro en el asunto de que no se le rinda culto a ningún Dios que no sea Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero. Pero que tampoco Dios quiere que se hagan imágenes de ningún tipo y se le rinda culto a imágenes. A Dios no le agradó que Israel hiciera el becerro de oro cuando Moisés estaba en el Sinaí. Pero tampoco le agradó cuando se vio Israel inmerso en la plaga de serpientes, que Dios ordenó que hiciera una serpiente de bronce y que el que fuera mordido solamente tenía que mirar a la serpiente de bronce y de esa manera no moría del veneno de las serpientes. Ese ícono de la serpiente, tipo de Cristo, que el que mira a Cristo puede sobrevivir al poder del pecado. Esa serpiente no se hizo para ser adorada, se hizo como un momento de fe de que el que la mirara no se iba a morir de las picaduras de serpiente. Sin embargo, los israelitas terminaron adorándola y ahí eso trajo problemas. Entonces, Dios no ha querido nunca que nosotros nos hagamos imágenes de ningún tipo. Y el texto que habla con más claridad sobre esta situación, aunque todo el Antiguo Testamento está lleno de informaciones sobre el tema de la idolatría, en el seno de la ley de Moisés, que es cuando las cosas están enunciadas y están dichas, hagan esto o no hagan lo otro, ¿verdad? En el capítulo 20 del libro de Éxodo se nos dice con mucha claridad cuál es el problema que hay con adorar a lo que no es Dios, o con hacer imágenes para adorarla, ni siquiera del propio Dios, porque Dios nadie lo ha visto. Es absurdo hacer imágenes de Dios. Entonces, capítulo 20 de Éxodo dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amados, esto es muy contundente, porque comienza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no tendrás ningún otro Dios que no sea yo, por la sencilla razón de que no existe otro Dios. El único Dios creador de los cielos y de la tierra es nuestro amado Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, invitaré que no hay ningún otro Dios, no hay razón para hacerse imágenes. Pero es un asunto más contundente, el asunto de las imágenes, porque el verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Y quién es el que está en el cielo? Bueno, Dios y sus ángeles y las criaturas que Él ha creado en el universo. Entonces no se deben hacer imágenes de lo que está en el cielo. ¿Y quién es el que está en el cielo? El propio Dios. Nadie ha visto a Dios para hacer una imagen de Él. Pero tampoco ni abajo en la tierra. Hay mucha gente a través de la historia que ha declarado ser Dios. O han declarado que alguna cosa es Dios, desde la adoración al sol, que es antigua, a la luna, a las estrellas, a las constelaciones. Gente que ha adorado montes, lugares, árboles, y que se han hecho imágenes de dioses, de barro, de piedra, de metal, de madera. Entonces, definitivamente, la idolatría y el culto a cualquier cosa visible no es algo que pueda agradar a Dios. Y es una de las recomendaciones del capítulo 15 de Hechos, que nos apartemos de todo lo que tenga que ver con idolatría. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un asunto crucial, de suma importancia, que nosotros definamos a quién es que vamos a adorar. Eso es lo primero que hay que definir en una vida espiritual saludable. ¿A quién es que se le va a rendir culto? ¿A quién se va a adorar? Y no puede ser a otra entidad que no sea a Dios. Jesús, nuestro maestro por excelencia, nuestro líder, nuestro rey, que es Dios encarnado también, el Hijo del Altísimo, dijo que los que adoran a Dios tienen que adorar, que Dios es espíritu. Empieza diciendo, Dios es espíritu. Y los que le adoren tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Y dice, y tales adoradores, Dios busca que le adoren. O sea, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Con todo su corazón lo adoren, le sirvan, le honren, entiendan que Él es real, tengan relaciones personales con Dios, puedan hablar con Dios y Dios le va a responder. Ese es el tipo de adorador que Dios busca, que lo adore en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Y de la única manera que tú puedes conectarte con Dios es mediante el espíritu. No mediante el intelecto, ni mediante rituales y liturgias. Uno se comunica con Dios conectándose en el espíritu. Y los adoradores que Dios busca son los que adoran en espíritu y en verdad. Por tanto, no podemos rendirle culto a nada que no sea Dios. Tampoco tenemos que estar siendo arrastrados por rituales. ¿Entiendes? Porque la vida espiritual es algo mucho más contundente que los rituales. Es más, yo sospecho que el ritual es el producto de la pérdida del espíritu. Cuando un grupo humano que ha tenido el espíritu de Dios lo pierde, para seguir con la inercia de cultica, ¿no? Entonces crean rituales. En nuestro tiempo hay mucho de eso, hay una búsqueda de rituales, porque nosotros los evangélicos no somos ritualistas. Y en vista de eso hay gente como que anhela que nosotros tengamos un poquito más de ceremonialismo y cosas. Pero la iglesia desde que comenzó nunca ha sido ceremonial. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia nunca ha sido ceremonial. Si usted se estudia la historia del cristianismo en sus primeros siglos, se va a dar cuenta que era así. La iglesia era sencilla a nivel cultico.
Las reuniones de la iglesia cristiana en el libro de los Hechos lo vemos, que la gente se reunía para partir el pan. San Pablo dice en la carta a los Corintios que la iglesia debía reunirse, que alguien tenía palabra, que otro tenía doctrina, que otro tenía profecía, que otro tenía lengua, que uno tenía adoración, que nos reuniéramos y que cantáramos cánticos espirituales y cosas por el estilo. O sea que a nivel cultico, la iglesia de Jesucristo desde sus orígenes fue bastante sencilla y directa, porque la verdadera bendición de una reunión de creyentes cristianos es la presencia del Señor. Si el Señor está presente en esa reunión, no se necesita nada más. Esa debería ser nuestra inquietud. Conquistar la presencia del Señor para que esté presente en nuestras reuniones. Y no existe liturgia que pueda compararse a la presencia del Dios vivo en el seno de su pueblo. Además, Él lo ha prometido, que donde quiera que haya dos o más reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Bien, ya hemos visto que la idolatría está absolutamente descartada. Pero hay más. Usted puede buscar en diferentes libros de la Biblia, casi en todo el Antiguo Testamento, hay condena al culto a lo que no es Dios. Pero también en los llamados libros deuterocanónicos, 7 libros que hay en la Biblia católica, que ellos afirman que los evangélicos se los sacamos. Nosotros creemos que en realidad esos libros fueron introducidos en el Concilio de Trento, y ellos le llaman deuterocanónicos. Son libros antiguos judíos, pero los judíos nunca los consideraron bíblicos y los cristianos primitivos tampoco. Jesús nunca los citó como bíblicos, ni los apóstoles tampoco. Pero justamente en esos libros también se habla de idolatría. Por lo que a cualquier amigo mío católico que quiera estar convencido de la importancia de este tema, puede consultar lo que dice Sabiduría capítulo 14 y Baruch capítulo 6, que son 2 libros deuterocanónicos, como le llaman ellos, a esos 7 libros hebreos que no consideramos como bíblicos. Pero ya que ustedes creen que son bíblicos, pues préstenle atención también a lo que dice esos 2 libros, Sabiduría y Baruch capítulo 6. Bien, el otro tema que hemos visto que los apóstoles abordaron fue el tema de la fornicación. Dice que nos apartemos de fornicación. Los antiguos pudieron entender con mucha claridad qué significaba fornicación, pero hoy en día esa es una palabra como que no la entendemos con mucha claridad. Por eso yo quiero que recurramos al Antiguo Testamento, que es el que nos define qué es lo que podríamos llamar fornicación. Porque la palabra que usan los apóstoles griega es porneia. La palabra porneia es una palabra griega y es la que ellos usan, apártense de fornicación. ¿Pero qué es fornicación? De manera simple y genérica podríamos decir que fornicación es todo género de inmoralidad sexual. Que la fornicación siempre está ligada a la sexualidad, tiene que ver con la sexualidad. Pero ¿qué cosas en particular la Biblia considera que no deben practicarse, verdad? ¿Qué es realmente fornicación o qué es realmente inmoralidad sexual en el seno de la Biblia? Si nos vamos a la ley de Moisés, el capítulo 18 de Levítico nos da una tremenda información exhaustiva de con qué personas y bajo qué circunstancias no debemos tener relaciones sexuales bajo ningún concepto con algunas personas. Aquí todavía no nos habla de la santidad del matrimonio, que es algo del Nuevo Testamento. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice el libro de Hebreos. Pero en el Antiguo Testamento todavía la poligamia era permitida y una serie de cosas todavía eran posibles, que gracias al nuevo pacto esas cosas ya también cesaron. Pero realmente, ¿qué prohíbe el Antiguo Testamento que tenga que ver con la sexualidad? Vamos a ver. Dice así Levítico capítulo 18. Les aconsejo que se lean los capítulos 18 y 20 de Levítico, donde se habla con mucha claridad
sobre el tema de las relaciones sexuales ilícitas. En el caso del pueblo santo, Israel es un pueblo santo, la iglesia también es un pueblo santo, y como los apóstoles nos hablaron de que nos apartáramos de porneía, o sea, de todo género de inmoralidad sexual, es bueno ver qué es lo que la Biblia ya había calificado como inmoralidad sexual. Veamos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, ustedes no van a hacer ni lo que vieron hacer en Egipto, y tampoco van a hacer lo que ustedes van a ver que se hace en la tierra de Canaán, o sea, donde yo los voy a llevar. Esto es glorioso, porque una de las discusiones de este tiempo es justamente esa. Hay cristianos que quieren ver lo más que se pueden parecer al mundo sin pecar. No. Nosotros no nos vamos ni para Egipto. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice, no lo que hagan las naciones perdidas que no conocen a Dios. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. O sea, ningún hombre de Dios, sea de Israel o de la iglesia, siguiendo la tónica de los apóstoles que nos dijeron que nos apartáramos de fornicación. ¿Qué es lo que es fornicación? Bueno, lo primero es que el incesto está absolutamente descalificado. Civilizados que está tratando de eliminar esas ideas. Asuntos como zoofilia y también como incesto se está tratando de eliminar como delito porque entiende que no debería haber problema con eso. Por aquí dice desde el principio que ningún varón de Dios se puede acercar a parientas próxima alguna para descubrir su desnudez. Estoy hablando de tener relaciones sexuales. Si usted lee, por ejemplo, en la traducción Dios habla hoy, la versión popular, usted se va a dar cuenta que lo que aquí dice descubrir desnudez, esa dice relaciones sexuales. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. La desnudez, y cualquiera dirá, oye, ¿por qué se puso a decir eso si eso es obvio? Parece que las cosas no tienen que ser obvias. La palabra de Dios tiene que decirnos qué es. Por eso es que hay que volver a la palabra de Dios para entender la mente de Dios, lo que Dios piensa y lo que Dios planea, las cosas que Dios le agrada y las cosas que Dios no le agrada. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. O sea, ni siquiera tampoco, no solamente a los parientes sanguíneos cercanos, sino también a los parientes morales cercanos. La esposa de tu padre es tu madre, aunque no sea tu madre biológica. Tiene rol de tu madre. Y descubrir la desnudez de esa mujer es como descubrir la desnudez de tu propio padre, dice el verso 8. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirá. O sea, no solamente la hermana, sino la media hermana tampoco. No importa, una media hermana, o sea, una hija de uno de los padres o una hija de los dos padres, está en la misma categoría de hermana. Ok. Verso 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirá. Parece como si estuviera redundando, porque parece que esto es tan importante que lo está repitiendo. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, tu tía materna, verso 13, tampoco. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. O sea, fíjate cómo en todo momento dice que si tú contaminas o tú de alguna manera profanas
estás haciendo con su esposo. O sea, si es una tía tuya, una tía político, la esposa de tu tío, tú no puedes tocarla porque es como si tocaras a tu tío. Estás tocando, estás profanando la casa de tu tío, ¿verdad? Y por ahí sigue la cosa. El verso 17, por ejemplo, dice, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. O sea, si tú tienes una mujer en tu vida, en esa época tú podías tener una esposa, podías tener una segunda, tal vez hasta una tercera o una cuarta esposa, depende de tu situación económica. Y algunos también, como vimos el caso de Salomón y del mismo rey David, tuvieron concubinas, que era una esposa de segunda categoría, una esposa que no era legal, pero también la tenían en su casa instaladas como esposas. Entonces, si tú tenías una concubina o tenías una esposa, tú no podías tocar a su hija e incluirla en ese grupo de esposas. No podías. Era considerado una aberración. Está dentro de la misma categoría del incesto. Pero tampoco una nieta. O sea que si tú habías tenido en tu vida una mujer, no importa que tuviera vigencia o no en tu vida, jamás debías acercarte también a una de su descendencia, porque eran parientes. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. O sea, si vas a tener una mujer y vas a tener otra, que no sean hermanas. Fíjate qué delicado y qué preciso y específico es Dios, que había tolerado cosas en el pasado, pero aún así, bendito sea el nombre del Señor. No tomarás mujer juntamente con su hermana, verso 18. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. O sea, aquí vamos al otro tema, que es la sangre. Hemos visto que idolatría, fornicación, ahogado y sangre son 4 cosas de la ley mosaica que tienen que tener vigencia en la iglesia, no importa en qué lugar esté la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Además, no tendrás acto carnal, verso 20, con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Ese es el adulterio. Tener relaciones sexuales con una mujer casada, dice que es algo que te contamina. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Es el al que la ofrenda era echarle, era un ídolo inmenso, creo que lo hacían de piedra tallada, y en el vientre tenía un horno, tenía cabeza de buey, era el cuerpo de un hombre, la cabeza de un buey, y en el vientre tenía un horno de leña, y el sacrificio consistía en tirarle a bebés en ofrenda. Una cosa escalofriante, que alguien se atreva a pedir un favor a un Dios y que esa sea la ofrenda, sus propios hijos recién nacidos. Eso es algo completamente aberrante. Entonces Dios dice que nunca hiciera el pueblo de Dios cosas como esa. En el verso 22, esto es una cosa que no le va a gustar a la comunidad LGTB, pero lo siento, está aquí. Está aquí dentro de las leyes de la moralidad sexual, las cosas que estaban prohibidas para el pueblo santo. Está en el verso 22, dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Yo no sé si lo quieren más claro de ahí. O sea, no tendrás un acto carnal con un hombre como si fuera una mujer. Eso no solamente descarta la homosexualidad en sí, sino que también descarta algunos hombres que tienen relaciones sexuales con un homosexual. Bajo ningún concepto dice que no puedes echarte con varón como con mujer, porque es, dice aquí, abominación. Una abominación es una cosa que a Dios le asquea. Por eso yo no tengo ningún rubor para decir que la homosexualidad es algo que a mí me asquea, porque a Dios le asquea también.
Y yo lamento estar en una posición política incorrecta. A mí no me importa. Yo estoy comprometido. Y Dios ha dicho que no. Además, nosotros tenemos miles de ex homosexuales en las iglesias cristianas que se encontraron con el Señor y el Señor transformó su vida también. La homosexualidad no es un pecado mayor que los otros. No es mayor que el adulterio, que la pornografía o que cualquier otro género de pecado sexual. No es mayor. Es igual de pecado que otros, pero es también pecado. Está en esta lista de inmoralidades sexuales. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí dice el Señor que es porque es Dios que está hablando. Fíjense que el verso 18 comienza diciendo como, verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, o sea, Dios nos habló a Moisés y le dijo que esas cosas él no las quería en el seno de su pueblo. Y en ese listado también está la homosexualidad. En el verso 22. Otra cosa, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, dice aquí. Hay estados modernos que están tratando de legalizar que un soldado pueda tener relaciones sexuales con su yegua, por ejemplo. Pero Dios dijo que eso es perversión. Esa es la diferencia. Que no importa lo que los hombres hagan o decidan, el pueblo de Dios tiene un llamado a obedecer a Dios. No hagan lo que hagan los egipcios, ni tampoco hagan lo que hacen los cananeos. No se preocupen por lo que hagan o dejen de hacer otros. Ustedes, el pueblo de Dios, hagan lo que yo les digo. Eso es lo que Dios nos ha dicho. Verso 24 dice, ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Este es el tipo de cosas que la gente hace y luego se normalizan en una sociedad determinada y luego producen que Dios maldiga a esa sociedad, Dios se vaya de esa sociedad y la tierra termine vomitando a esa gente. Porque la misma tierra reacciona frente a la maldad y la inmundicia de los hombres. Ordenanza, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Él está diciendo a Israel que se ocupe de que esas cosas no se hagan, no solamente entre los nacionales judíos, sino con cualquier persona que viviera ahí en Israel, extranjero. También esa persona tenía que observar esas leyes de Dios. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que la hicieron serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os con ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Todo lo que tiene que ver con porneia, fornicación, inmoralidad sexual, está aquí. Hemos visto que el incesto, no solamente el incesto sanguíneo, el incesto moral. O sea, su cuñada no es su hermana, es la mujer de su hermano, no es hermana sanguínea, pero es como si fuera su hermana. Su madrastra es su madre. Y así sucesivamente. Estamos viendo que el Dios moral, porque nuestro Dios es un Dios moral, se ocupó de decirnos con toda claridad que el incesto no solamente tenía que ver con el aspecto sanguíneo, sino también con el aspecto moral. Una persona ligada a su familia es su familia. Asimismo, las mujeres de sus amigos, las mujeres de sus vecinos, todas esas personas merecen todo el respeto del mundo. Y el pueblo santo tiene que cuidarse
de no hacer esas cosas, porque esas son las cosas que maldicen y contaminan la tierra. Por eso que nuestra tierra está como está hoy en día, porque esas cosas se han legalizado y se han institucionalizado y la gente las hace como cosas normales. Pero Dios las condenó hace milenios y dice que cuando la tierra se contamina por estas maldades y estas abominaciones, la tierra termina vomitando a sus habitantes. Bendito sea el Señor. Ahora bien, el verso 20 de Levítico, el capítulo 20, perdón, de Levítico, en el verso 20, en el capítulo 20, otra vez, Jehová reitera la mayoría de las cosas que dice en el capítulo 18. Comienza en el verso 1 hasta el 2, que no quiere que ofrezcan niños a Moloch, que no hagan ese tipo de sacrificio. Inclusive, en una ocasión, Dios dijo que a él ni siquiera le pasó por la mente nunca pedir. El Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y la tierra, nunca en la vida se le ha ocurrido pedirle a su pueblo que le den sus hijos en sacrificio. Lo hizo con Abraham para probarlo, para demostrar la fidelidad ante los principados y potestades, demostrar la fidelidad de su siervo Abraham. Pero jamás lo ha pedido como algo real. Cuando hubo que ofrecer su hijo, lo hizo él mismo. Dios nunca nos ha pedido. Sin embargo, la humanidad es tan perversa que hubo gente en el pasado y tal vez la hay hoy en día que se atreven a hacerlo. Ofrecer un bebé en sacrificio a un Dios perverso. Solamente el diablo puede pedirle cosas así a la gente. El padre de toda maldad, toda injusticia y toda inmundicia. Solo él se atreve a pedirle cosas así a alguien. Pero el Dios de la justicia jamás haría algo así. Entonces, bendito sea el Señor. En el capítulo 20 nos reitera prácticamente este asunto de eliminar todo lo que tenga que ver con incesto, sea biológico o moral, y también adulterio, y también el respeto que se merece estado en tu vida. Por ejemplo, tú tuviste relaciones en el pasado con una mujer, independientemente de que te hayas casado con ella o no, independientemente de que hayas sido cristiano en ese tiempo o no. Se supone que no, si eras cristiano no lo hiciste, pero antes de ser cristiano no teníamos conocimiento de las cosas de Dios e hicimos muchísimas cosas. Pues ahora, 20 años después, te encuentras con una hija de ella, no te puedes acercar a la hija de ella. No puedes hacerlo, ¿por qué? Porque nunca, siempre va a estar vigente que esa mujer y tú tuvieron algo en el pasado. Y así sucesivamente. Dios aspira a que nosotros aprendamos a valorar y a respetar a las personas. Y que no usemos a las mujeres como objetos sexuales. Las mujeres son seres humanos integrales, hechas a imagen y semejanza de Dios. Jamás debemos jugar con sus sentimientos. Jamás debemos usarlas. Dios espera que nosotros, el pueblo santo, entienda con claridad estas cosas. Ahora bien, vamos a ver. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahí vuelve a decir en el verso 22, por ejemplo, de Levítico 20, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. No andéis en la práctica de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Entonces, si usted quiere saber todo lo que Dios reprueba en términos de sexualidad, todas las cosas que Dios ha declarado como ilícitas en lo que tiene que ver con la sexualidad, entonces usted se ve esos dos capítulos, Levítico 18 y Levítico 20. Y todo eso se puede englobar dentro de lo que los apóstoles llamaron en el capítulo 15 de Hechos, porneia, fornicación, o sea, inmoralidades sexuales. Ahí está la lista clara: incesto,
adulterio y también homosexualismo, bestialismo, todas esas cosas que están tratando de legalizar, Dios la declaró ilegal. Y la declaró ilegal hace 2600 años, como mínimo. Entonces, no importa lo que se ponga de moda y no importa lo que diga nadie, Dios dijo que no, y eso es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden mandarme sus comentarios y sus preguntas o sus inquietudes o disidencias, no importa, escríbanos. Por esta vía me encantaría saber quiénes han estado en contacto con nosotros. Pero no olviden que también los apóstoles dijeron ahogado y sangre. ¿En qué consiste algo ahogado? Bueno, el ahogado es un animal que podía morir por cualquier causa, fuera porque se ahogara en el agua o fuera porque se ahorcara con un lazo, que siempre ha habido que amarrar animales, o que se desnucara o que cayera y no derramara su sangre. Y el enunciado de esto es el texto que dice que en la sangre está la vida, que la vida con su sangre no debemos comer. La forma correcta de comer la carne es derramando la sangre del animal en tierra, porque la vida con su sangre no comeremos. Claro, los testigos de Jehová lo llevaron al nivel de la sangre. Eso es algo más complejo y mucho más difícil de establecer. Y es después de la década del 40. Porque antes de la década del 40, los testigos de Jehová eran miembros de la Cruz Roja Internacional y eran donantes de sangre. Pero por alguna razón la doctrina cayó al nivel de que las transfusiones se califican como ingerir sangre. Bueno. El caso es que la Biblia habla de no comerla. Y eso es lo que yo entiendo que tiene verdadera relevancia. Sabemos que las transfusiones de sangre son peligrosas también y que debería ser la última instancia. Pero entendemos que la transfusión de sangre es un acto de amor para salvar la vida de alguien. Ya eso es un asunto más profundo y realmente no creo que esa sea la ordenanza realmente de Moisés. Claro, en esa época tampoco existían transfusiones. Pero definitivamente el texto habla sobre la ingesta de la sangre. Entonces, eso de comer morcilla o de comer animales ahogados, no debe el cristiano contaminarse con esas cosas. Y también, ahí mismo, el mismo texto que vimos, dice que no deben tenerse relaciones sexuales durante la menstruación. Y ahí podríamos resumir, basándonos en el Antiguo Testamento, a qué se refería Santiago y Pedro y los otros apóstoles cuando en el Concilio de Jerusalén, que a los cristianos no debían inquietársele con asuntos referentes a la ley de Moisés y los rituales de la ley de Moisés, sino ni mucho menos circuncidarlos, sino que se les escribiera que se apartaran de las contaminaciones de los ídolos, o sea, de idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas son las prácticas del Antiguo Testamento que, por cuanto son principios, están más allá, son anteriores a la ley de Moisés y están más allá del propósito de la ley de Moisés. Vamos a estar viendo en los próximos estudios cuál es el rol de la ley de Moisés. Un ayo, un pedagogo, o sea, una especie de niñero que estuvo sosteniendo la humanidad hasta que llegara a lo perfecto, que fue lo que trajo Jesús, el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo insisto que los cristianos evangélicos es importante que tengan una identidad. Nosotros amamos a Israel, pero nosotros no somos Israel. Somos la iglesia latinoamericana. Amén. Que Dios me lo bendiga mucho y no se pierdan el próximo estudio. Me gustaría ver sus comentarios y saber quiénes han estado en sintonía con nosotros. ¿Tenemos algunos hermanos? Sí, qué bien. Vamos a saludarlos. Jennifer Candelaria. Dios te bendiga, Jennifer Candelaria. Mayra Vázquez. Mayra Vázquez. Helen Colón. Helen Colón. Dios le bendiga mucho, amadas. Orlando Valdés. Orlando Valdés y el esposo de Jenny, sí. Ilka Buller, no sé cómo se pronuncia, Mari.
Ah, sí, sí, esa es una hermana que está creo que colombiana o venezolana, pero que vive en Miami. Una amiguita muy querida, sí. Dios te bendiga. Ika Butler, yo creo que es. Okay. Iris Neida Núñez. Dios te bendiga, Iris. Gracias por estar en sintonía con nosotros, la pastora Iris. María Hilario. María Hilario, la pastora María también, Dios te bendiga, bienvenida. Gracias por haber también compartido con nosotros en este tiempo. Edgar Mackenzie. Mr. Mackenzie, bienvenido también. Dios le bendiga. Claudia Suárez. Claudia Suárez, Dios te bendiga, Claudia Mackenzie. Judith Aracena. Judith Aracena, Dios te bendiga, querida. Marianny Sánchez. ¿Quién? Marianny Sánchez. Dios te bendiga, Mariani. Gracias por estar con nosotros. Patricia Peralta. Patricia Peralta, la patrocla. Dios te bendiga. Esa está en el estado de Nueva York. Sí, Dios te bendiga, querida. Gracias por estar con nosotros. Misael Castillo. Misael, uno de mis hijos queridos, Dios te bendiga. Nati Payano. Ah, espérate, este es Misael Castillo, ese es Micha. Micha. Dios te bendiga, Micha. Gracias por estar con nosotros también. Nati Payano. Nati Payano, Dios te bendiga, Nati. Jaronit Valdés. Dios te bendiga, Jaro. Qué bueno que estás ahí también. Abrazo a los Valdés. Berenice Cruz. Berenice, sí, Dios te bendiga, querida. La hija de Justa. Sí. La hermana de Damari. Hermana de Damari, sí. Seuri Hernández. ¿Quién? Seuri Hernández Aracena. Ah, Seuri, Dios te bendiga, hija. Sandy Valdés. Sandy, Dios te bendiga desde Jarabacoa. Ángel Polanco. Ángel Polanco. De Inca. Ah, Angelito, el arquitecto. Dios te bendiga, querido. Qué bueno que estás ahí. Oscarina Hernández. Oscarina, Dios te bendiga. Yadi Batista. Dios te bendiga. Yadi. Yadi Batista dice aquí. Dios te bendiga, Yadi. Ya ellos están respondiendo. Nada, si ustedes tienen algún comentario, tienen alguna inquietud, tienen alguna pregunta o algún cuestionamiento, para eso que estamos, para la discusión es parte del asunto. Pero está claro, si vieron el estudio anterior, se van a dar cuenta que cuando los apóstoles hablaban de pornea, estaban hablando de estas cosas que están en el capítulo 18 de Levítico. Bien, no tenemos, ¿hay comentarios o hay alguna pregunta o hay algo más? No. Pueden tirarme también en privado, con mucho gusto les atenderé. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Dios los bendiga mucho y ya saben que si necesitan retroalimentar este estudio en particular, pueden visitar nuestra página web del Ministerio de Avivamiento Cristiano Internacional. Yo soy el pastor Rafael Reyes del Ministerio de la Iglesia del Centro de Avivamiento Cristiano de La Vega y espero que la gracia y el favor del Señor sea con cada uno. Gracias por estudiar la Biblia conmigo y les espero el próximo miércoles en la serie de la ley y la gracia. Vamos a estudiar mucho este asunto porque el cristiano debe saber en qué es lo que está. No podemos estar entre dos mundos ni entre dos pactos. Hay que decidir en cuál pacto es que uno va a estar. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Yanara saludó y Cairo ahora también. Y ¿Qué? Jenny también. Dios los bendiga. ¿Qué dice? No, Yanara está saludando. Cairo también y Jenny también. Jenny la venezolana. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.